bien, vamos a empezar. Nos habíamos quedado en proceso de escritura. Esto ya lo terminamos de leer aquí, ¿verdad? Entonces vamos a buscar esta parte en el libro solo para leer a detalle lo que dice cada parte de la definición de proceso de escritura. Vamos a ver qué encontramos. El proceso de escritura. Vamos a leer esta definición aprovechando que estamos aquí. Una transcripción es escribir o anotar lo que se oye, acción o efecto de escribir en un sistema de caracteres lo que está plasmado en otro sistema de caracteres, ¿verdad? Eso es una transcripción. Entonces vamos a ver las partes del proceso de escritura solo para reforzar. Bueno, aquí están, ¿verdad? Planear, redactar, revisar y reescribir. Para reforzar lo que leímos en la presentación. Dice aquí 4 son los pasos centrales que realiza un sujeto al escribir. Y aunque... Perdón, ¿dónde iba? Aunque aquí los revisaremos de manera separada, es muy importante que tomes en cuenta que en la práctica están relacionados entre sí. Dichas etapas se llevan a cabo de manera secuenciada, tal y como se observa en el siguiente esquema. Sin embargo, también habría que aclarar que el proceso de escritura es recursivo, es decir, que se repite varias veces antes de lograr un producto final. Es lo que les decía, ¿verdad? Ayer, que acá no lo especifican en la presentación, ¿verdad? Perdón, en el video anterior se los decía yo. Se planea, se redacta, se revisa la escritura o la redacción, y si hay errores se reescribe y otra vez, ¿verdad? Para reescribir, ¿qué tienes que hacer? Pues otra vez planear, redactar, revisar, ¿verdad? Y así hasta que tengas lo que quieres. Un escritor, modelo o experto no se sienta a escribir sin antes tener un marco de referencia, es decir, sin saber sobre qué escribirá, para qué, para quién y cómo lo hará. Acuérdense que esto también ya lo vimos, ¿verdad? El qué escribirá. Bueno, todas estas preguntas, ¿verdad? ¿Qué, para quién y cómo? ¿Ok? No es lo mismo escribir sobre las flores para redactar un artículo de divulgación para una revista que leerán menores de 6 años o de 6 a 9 años que hacerlo para adultos, ¿verdad? Que ya terminaron una carrera universitaria. Se tiene que escribir diferente, aunque el tema sea el mismo. Muy bien, vamos a ver ahora sí las características de cada una. Planear consiste en analizar de manera detallada el tema o asunto que se desea exponer. En esta etapa se comienza por aclarar las ideas que se piensa desarrollar y precisar en el escrito, y se concluye con la elaboración de un esquema o guión que organiza el escrito en grandes partes o secciones. La primera parte del esquema puede servir para generar la introducción y la última las conclusiones, ¿verdad? O sea, normalmente pues lo primordial, ¿verdad? Introducción, el tema principal, las conclusiones. Eso es el planear. Las acciones involucradas en la planeación son definir el propósito para el cual se escribe, que esto fue lo que ya vimos. ¿Para qué? Identificar al lector. Es para quién, o sea, hacia quién va a ir dirigido el texto, quién lo va a leer principalmente. Generar las ideas a tratar y ordenarlas, qué temas va a tener, ¿verdad? Buscar información y organizarla para comenzar a redactar. Ese es el cómo. ¿Qué más? Dentro de estas 4 etapas de la planeación se realizan acciones como las siguientes. Se define el tema o asunto. Ok, no sé si venga más. Bueno, no. El tema o asunto son parte de la planeación, ¿verdad? El tema responde a una petición externa, pero también puede que lo haga a tus intereses. Pues sí, ¿verdad? Dependiendo qué tipo de texto. Muy bien, esto es un ejemplo, no lo voy a leer. El asunto, es importante decidir el tratamiento que se le dará. Se toma con base en la intención del sujeto escritor y
y a dicha intención responderá el tipo de texto a realizar. ¿Ok? Muy bien. Ese es asunto y tema. Y luego dice, la segunda acción básica de la planeación es pensar en el sujeto lector. O sea, pues sí, ¿verdad? Acá lo dice. Segunda fase es para quién. O sea, ¿quién lo va a leer? Sujeto lector. El sujeto que escribe, una vez más, piensa antes de escribir, pero ahora para identificar la estructura del texto, disposición de la información, el vocabulario que va a usar, la profundidad del contenido. Todo eso es importante, ¿verdad? Si vas a hacer como dicen ahí, un texto sobre las características de ciertas flores para niños, no vas a usar un vocabulario muy sofisticado, ¿verdad? Pero si va a ser para científicos o para estudiantes de preparatoria o para otros tipos de lectores, pues lo puedes usar más cosas. Número 3, la planeación es la búsqueda de información. Ok. La tercera acción en la planeación es la búsqueda de información. Nadie escribe sobre lo que no sabe, ¿verdad? Eso sí lo leímos antes. Dice aquí al menos no debería hacerlo, ¿verdad? No debiera hacerlo, porque hay personas que escriben sin saber, ¿verdad? Fuentes diversas de información. La mayoría de los estudiosos de un asunto o tema hacen hincapié en que su trabajo es producto de la lectura y de la consulta de otros escritos. Es muy común, ¿verdad?, que cuando uno ve un texto siempre hay una bibliografía detrás, o sea, de dónde sacaron la información. Cuando ya tienes suficiente información sobre su tema y lo dominas suficiente, necesitas tener suficiente información y dominar bien el tema para comenzar a redactar, ¿verdad? En este momento quien escribe recurre a fuentes impresas o digitales, lee un número suficiente de documentos respecto a su tema, se auxilia tomando notas y registrando la información relevante en fichas de trabajo. Aquí es donde entran las fichas de trabajo, ¿verdad? Ahorita las vamos a ver todas. Bueno, ya de una vez. Entonces, aquí está. Según el propósito de uso, las fichas pueden ser de diversos tipos. Si se usan para resumir lo leído, pues va a ser una ficha de resumen. Si se usa para registrar la idea o ideas principales, es una ficha de cita textual. Pero dice aquí tal cual el autor del texto leído las escribió. Ok, acuérdense de eso. La cita textual es una parte o una idea central, principal, que se registra tal cual la escribió el autor del texto que tú estás usando para investigar o para nutrirte de información. Dice, si se prefiere explicar lo leído con las propias palabras, o sea, tú ya leíste, ya vas a usar otra información, pero no quieres usar exactamente lo que el autor de aquel libro que estás leyendo dijo, pues usas una ficha de paráfrasis, ¿ok? Pues uno escribe con sus propias palabras. Aquí dice explicar lo leído con las propias palabras, ficha de paráfrasis. Dice, al leer e informarse es común que uno dialogue con el texto y quiera escribir su opinión o comentario respecto de lo leído. Para ello se producen fichas de comentario, que pues yo, por ejemplo, de estos libros de prepa abierta me gustaría mucho meterles aquí comentarios, ¿verdad? De esto no es cierto, o aquí parece que están equivocados en esto. Ya ven que a cada rato ando corrigiendo errores. Desde mi punto de vista, yo siempre lo digo aquí, esto para mí está mal, pero ustedes tienen los libros sin mis correcciones. Es común que al hacer el acopio de información se generen fichas mixtas, o sea, alguna revoltura, ¿verdad? De dos o más fichas. ¿Qué más? Y las referencias de las fuentes que se consultaron se deben anotar en fichas bibliográficas. Es lo que les decía, ¿verdad? La bibliografía que se utiliza siempre se presenta. Fichas de referencia, es lo mismo, ¿verdad? Fichas bibliográficas o fichas de referencia. Entonces, aquí hay algunos ejemplos, pero me voy a ir a la presentación solo para verlos un poquito más rápido. Y si se fijan, apenas estamos en la fase 2, que es redactar, ¿ok? De la escritura. Entonces dice fichas de trabajo. La primera, fichas de resumen. Y pues aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Miden media carta
por lo regular, no dice que siempre. Pues ya, ¿verdad? Aquí trae autor, título y año. Estos son los datos de la bibliografía que está usando, o sea, el libro o el documento digital que está leyendo. Aquí pone sus datos y aquí pone el resumen. ¿Sí? ¿Qué más? Ficha de cita textual, solo se registran en ella las ideas principales, tal cual el autor, ¿verdad? Y pues aquí otra vez los datos de dónde está sacando la información, y la cita textual, que normalmente se pone entre comillas, ¿sí? ¿Para qué? Para enfatizar a que es tal cual como el autor lo escribió en su bibliografía. ¿Okay? Dice aquí que también estas se llaman ficha hemerográfica. ¿Okay? Ficha de cita textual o ficha hemerográfica. La siguiente es ficha de paráfrasis, que ya sabemos que es escribir con tus propias palabras. Y pues aquí hay un ejemplo, ¿verdad? De este libro, de tal tema, o no sé cuál sea el libro, pero aquí dice que es una paráfrasis y dice de dónde lo sacó, ¿verdad? O quién es el autor. Página 708. Ficha de comentario. Y pues ya ahí está, ¿verdad? Ficha de comentario personal de tal libro, de tal autor, y aquí está el comentario. ¿Ok? Y la ficha mixta, en este caso, dice de comentario y paráfrasis, o de resumen y comentario, etcétera, ¿verdad? Y esta, vamos a ver qué tipo de ficha es. Dice aquí que esto es una cita textual, y aquí iría un comentario. O sea, no están escritos, pero este es el ejemplo, ¿verdad? Tú tienes tu ficha, los datos de dónde estás sacando la información, y pones cita textual, y aquí entre comillas, ya saben, y comentario. Ok, aquí está mixta, cita textual y comentario, y ya, que no tiene que ser a fuerzas comentario, ¿verdad? Aquí está entre paréntesis, puede ser una paráfrasis, otro tipo de cosa. Y estamos en la parte de redactar todavía, ¿se acuerdan? Perdón que me regrese, pero quiero que lo vean. Estamos en esta parte, ¿verdad? Redactar. Implica registrar las ideas en el papel de forma ordenada. Es expresar o desarrollar por escrito las ideas o conceptos que figuran en el esquema o ideograma elaborado en la planeación. Acuérdense que en la planeación se elabora un como esquema que tiene las partes más grandes, ¿verdad? De la introducción, el desarrollo, la conclusión por separado, con las ideas principales que va a haber en cada uno. Para expresar las ideas al redactar se construyen párrafos o unidades de sentido, que son un conjunto de oraciones relacionadas entre sí. Muy bien, esta es la definición de párrafo. ¿Ok? Los párrafos o unidades de sentido son un conjunto de oraciones relacionadas entre sí. No hay un número fijo de oraciones que deba tener un párrafo, aunque lo normal es que tengan entre 5 y 10 oraciones. Okay. Párrafos efectivos. Aquí vienen las características del párrafo, ¿verdad? Y dice, redactar en un párrafo un solo tema. Acuérdense de eso, se los había mencionado antes en la coherencia y cohesión. En el video anterior hablamos de esto. Y sí, el párrafo tiene que tener un tema completo, más no desarrollado todo, ¿verdad? Tiene que tener orden, tiene que tener introducción, desarrollo y conclusión. Esto se hace con las oraciones que forman el párrafo. Puede que en una oración se dé la introducción, y en otras 2 o 3 el desarrollo, y en otra oración la conclusión, ¿verdad? Es algo pequeño. Se debe de cuidar la extensión. Un párrafo muy grande va a ser un párrafo tal vez mal elaborado, o tal vez tedioso de leer o de captar la idea principal. Recuérdense que un párrafo tiene una idea completa. Entonces, si lo haces muy extenso, va a ser difícil entender cuál es la idea del párrafo. Características del párrafo: unidad, o sea que tienen un tema o una idea completa, ¿verdad? Coherencia y cohesión, que ya se los había mencionado hace ratito. Tiene que tener un desarrollo lógico y cohesiones sin repeticiones, que no haya como
o palabras que estén haciendo que uno no entienda o que se vea repetitivo, nada de eso. Comunicación óptima se da con párrafos bien hechos. Bueno, redacción óptima en este caso, ¿verdad? Y pues aquí ya se acaba la unidad 2 según la presentación. Vamos a ver en el libro qué más información podemos sacar. Se fijan, aquí hay otra ficha mixta. Este ejemplo dice: debes incluir la referencia del material que consultaste. Aquí están los datos del libro que estás leyendo, ¿verdad? Luego señala el tema para que puedas ubicarlo en revisiones posteriores. Aquí pones el tema que estás usando de este libro. ¿Para qué? Para poder ir al libro y buscar en el índice y volver a leer y ver de dónde salió toda esta información, ¿verdad? Y pues ya, ventajas que tiene la administración del tiempo, bla 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 bla. Al ser una cita textual deberás transcribir las palabras exactas que se indican en la obra del autor, entre comillas, ¿verdad? Ahí están unas comillas. Y luego dice: incluye las páginas que consultaste para posteriores referencias. Aquí están. Una ficha bibliográfica que tiene, pues nada más tiene el material que se usó, ¿verdad? Solo eso. Este es el libro, este es el autor, la editorial, el lugar y el año. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Un ideograma es la representación gráfica de una idea, concepto, ser u objeto. Para elaborarlo se elige una palabra nuclear sobre el tema y se coloca en el centro, y se anotan alrededor de ellas las palabras que tú asocias para aclarar o buscar información. Por ejemplo, el mapa mental, ¿verdad? Y aquí lo dice, son ejemplos de ideogramas: el mapa mental, el conceptual, el cubo, la estrella, con las cuales el sujeto que escribe se guía para responder al qué, al quién, al cómo, al cuándo y al dónde. ¿Okay? Un ideograma es como un mapa mental con las ideas que se plasman. La central, aquí dice la palabra nuclear, ¿verdad? Y alrededor todas las que estén asociadas a esa palabra nuclear. Esta actividad dice, déjenme ver para ver si se las dejo de tarea. Yo creo que esta actividad no se las voy a dejar, no la vamos a hacer, es un poco larga. Si gustan hacerla, pues aquí está página 143 del libro del módulo 1, actividad 14, unidad 2. Es muy extensa, hay que investigar en internet. Aquí te dan que puedes buscar la revista de la Academia Mexicana de Ciencias en esta página, y en otros lugares te pide. Hay que localizar temas relacionados con el agua y hacer una investigación para redactar un texto sobre el agua. No te dice mucho sobre qué aspecto. Aquí te dice, por ejemplo, los aspectos que puedes usar para redactar. Te dice que hagas fichas de trabajo, de dónde sacaste la información, fichas de resumen, fichas de paráfrasis si las crees necesarias, todo eso. Que hagas prácticamente es hacer un mini ensayo de el agua, ¿sí? El tema central aquí es el agua. Entonces hay que hacer tu esquema como este que dice, un ideograma. También por aquí lo pide, el esquema general, ¿verdad? Yo diría un ideograma. Pones el agua en el centro, vas leyendo en internet de diferentes páginas como acá te lo sugieren, y vas apuntando las palabras ligadas al agua, ¿verdad? Por ejemplo, hidratación, por ejemplo, el clima, ¿verdad? Eso es lo que me estoy imaginando, y si me voy a leer a internet seguramente voy a ver cosas de eso, ¿verdad? Escasez del agua, todo eso. Entonces, pues no les voy a pedir que lo hagan, pero ustedes son libres. Acuérdense que el estudio es de ustedes, entonces si lo creen necesario y tienen las herramientas necesarias como el buscador de internet o revistas de ciencia, búsquenlo, háganlo, y si quieren me lo mandan para revisarlo. Y ahora sí, ya estamos en redactar. Si se fijan, estábamos seguimos en redactar, ¿verdad? Eso ya lo leí en la presentación. Dice un párrafo, cuando se necesita desarrollar otro más, es momento de introducir un punto y aparte para comenzar uno nuevo. ¿Por qué? Porque cada párrafo tiene que tener un solo tema.
El párrafo tiene que tener orden, iniciar con una oración introductoria, lo que les decía, ¿verdad? Desarrollando las ideas y terminar con una oración que concluya las ideas desarrolladas. Ok, y cuidar la extensión. Dice aquí que un párrafo de fácil comprensión le conforman entre 5 y 9 frases u oraciones. Casi le atinaba, ¿verdad? Yo dije entre 5 y 10. Dice de entre 80 y 100 palabras. Al final abarcan 10 líneas, más o menos, 10 renglones, ¿verdad? El siguiente ejemplo tomado de un diario elaborado por un grupo de estudiantes, ilustra las 3 sugerencias aquí explicadas. Y aquí está el párrafo, ¿verdad? Dice un tema por párrafo. ¿Por qué todo esto debe contener un tema? Dice oración principal que introduce el tema. Aquí está. Ok, nuevo concepto de redacción colectiva. Y luego todos estos son oraciones del desarrollo, ¿verdad? O como dice acá, oraciones secundarias que soportan a la idea principal. Dice aquí que son entre 2 y 5, en este caso son 1, 2, 3, 4, ¿verdad? 4 oraciones secundarias. Y la de conclusión, ¿ok? Oración final que concluye la oración principal. La falta de oportunidades anteriores para escribir en una forma colaborativa. Ok, que yo empezaría la oración desde acá más o menos. Está como incompleta la idea de la oración. Entonces, ¿qué? Pues sí, aquí son 4, 5, 6 oraciones. Es un buen párrafo, no es muy extenso. Tiene un tema completo. Dice aquí 83 palabras, 10 líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 líneas, tal vez esta también cuenta. Y ya. La unidad del párrafo se da con la oración principal y las oraciones secundarias. Ok. Eso ya no lo voy a leer. Y pues aquí está ya separado, ¿verdad? En oración principal, secundarias y final. Muy bien. Ya vimos textos coherentes, ya vimos que tiene que ser coherente y cohesión. Bueno, son propiedades del párrafo. Un desarrollo proposicional lógico, es decir, cuando sus proposiciones mantienen una estrecha relación lógico-semántica, o sea que de oración a oración no se está desconectando el texto, ¿verdad? Se utilizan palabras o frases que funcionan como conectores, es lo que les decía, ¿verdad? Que los conectores hacen que las oraciones estén bien ligadas unas a otras. Aquí dice la función de los conectores, también denominados marcadores textuales, que en este módulo, si no me equivoco, al final en un apéndice aparece un compendio de marcadores textuales. ¿Okay? Estos que aparecen aquí abajo, estas conjunciones son marcadores textuales. Y es una tabla grandota que dice para qué se usan, en qué casos se usan, en qué casos no se usan. Un montón de cosas, es muy útil si lo quieren revisar. Así como este, miren. Indica causa, ¿cuáles marcadores textuales? Estos. Indican consecuencia, estos. Indican condición, estos. Indican oposición, estos marcadores. E indican objeción, estos marcadores. ¿Ok? Y pues aquí están unos ejemplos de marcadores textuales que desde acá ya estaban subrayados en el texto, ¿verdad? Aquí están 1, 2, 3 marcadores textuales que los remarcaron. Pues acá los volvieron a señalar. Y bueno, eso es para darle coherencia al párrafo. Hay que usar buenos marcadores textuales que unan bien las oraciones que se están usando. Hay que tener cuidado con eso. Y la cohesión se logra cuando no se presentan repeticiones innecesarias de palabras y el texto es claro o entendible para el receptor. ¿Ok? Claro y entendible, sin palabras de más, sin palabras de menos, sin palabras raras, sin palabras repetitivas como y este o algo así, ¿verdad? O el amigo de él le dijo a él que él era él. Entonces usar mucho una palabra lo que hace es que la gente se confunda y que sea inentendible un texto. ¿Ok? Entonces hay que tratar de variar
las palabras. Se puede decir lo mismo de muchas maneras y usando muchas palabras diferentes. Un texto cohesionado presenta todas las partes que lo componen conectadas entre sí gracias a diversos procedimientos lingüísticos que permiten que cada frase sea interpretada en relación con las demás. Para escribir oraciones cohesionadas que den lugar a párrafos cohesionados y a textos que también lo sean, hay que eliminar palabras innecesarias. O sea, esto es un texto con cohesión. Tiene que tener o no tener, en este caso, no tener palabras innecesarias. Tiene que separar las ideas tratando de comunicar una sola idea completa en cada oración. Que no sean oraciones a medias, ¿verdad? Evitar las oraciones demasiado breves y procurar que transmitan ideas completas. Sí, pues ya lo decía, ¿verdad? Escribir oraciones con un promedio de 10 a 20 palabras. Escribir oraciones que tengan una longitud similar entre ellas. Eso también le da esa como métrica, ¿verdad? Que es literatura, pero esa métrica al escribir hace que la lectura sea amena. Uno la siente más ligera si las oraciones se parecen unas a otras. Ligera, entendible, práctica, ¿verdad? Utilizar la fórmula sujeto, verbo, complemento en cada oración, como nos enseñaron en la primaria, ¿verdad? Esto, yo me acuerdo que en la primaria le decían predicado, ¿verdad? No sé si a ustedes le enseñaron también que es sujeto, verbo y predicado, pero aquí dice sujeto, verbo y complemento. Entonces, usar palabras acordes al tipo de escrito que se está realizando para evitar ambigüedades y cuidar la puntuación y la ortografía. O sea, usar buena ortografía, buenos signos de puntuación. Si vas a separar párrafos, punto y aparte. Si vas a continuar el mismo párrafo pero a cambiar de tipo de oraciones, punto y seguido. Si estás en la misma oración pero estás cambiando un poco la idea, punto y coma, ya saben, ¿verdad? Todo eso. Para que esas cosas las enseñan en primaria, no vengan a decirme que porque no les explico cómo se escribe eso. Dice aquí, si tienes dudas, consulta el apéndice 6. Ok, dudas de ortografía. Entonces, si no se acuerdan de algo, porque hay cosas que se olvidan, apéndice 6, que ha de estar en las últimas páginas. Gestión de aprendizaje, léxico o vocabulario es un factor básico para la comprensión de un texto y una herramienta fundamental para la redacción de cualquier tipo de documento. Pues sí, ¿verdad? Mientras mayor sea el léxico, más fácil va a ser escribir algo sin ambigüedades o sin repeticiones, o sea, con cohesión, como se ha insistido a lo largo de la explicación. La buena elección de las palabras es determinante para el éxito de la comunicación. Pues sí, ¿verdad? Un buen vocabulario. En un escrito, el léxico debe ser variado y adecuado al tema y al tipo de receptor. Y un vocabulario adecuado también, ¿verdad? No usar palabras feas, por así decirlo, ¿verdad? O feas para el tema que se esté abordando. Hablar de ortografía es hacerlo de las normas o convenciones establecidas por la Real Academia Española para facilitar la comunicación escrita entre las personas. Son aceptadas para conservar la unidad de la lengua escrita. Okay. Dice aquí, veamos la diferencia entre dos redacciones sobre el mismo tema con palabras innecesarias dispuestas en un párrafo de una gran oración y su simplificación, en un párrafo de un gran tamaño, yo diría, ¿verdad? Y su simplificación. Entonces aquí está un párrafo con muy poca cohesión, por así decirlo, porque tiene muchas palabras innecesarias y ya corregido, ¿verdad? Entonces vamos a leerlos. Dice, hago referencia a la clase de biología del 28 de enero de los corrientes, mediante la cual el profesor proporcionó soporte documental de la práctica experimental 01-102 determinada por los integrantes de la Academia de Ciencias Naturales en la revisión al programa de estudios del ciclo escolar 2008, responsabilidad de la Dirección General de Educación Media Superior. Al respecto, comunico que dicha información fue analizada por los alumnos y el maestro responsable de la materia, por lo que se consideran apropiadas las acciones didácticas para avanzar en el estudio del tema de la biodiversidad. Okay, este tema es un texto exageradamente formal, a mi parecer. Vamos a ver cómo quedó al final. El profesor de biología proporcionó soporte documental. Si se fijan, con eso está diciendo todo esto.
Y prácticamente está diciendo todo eso en una oración. Los alumnos y el maestro consideraron apropiadas las actividades didácticas para estudiar el tema de la biodiversidad. Si se fijan, aquí son prácticamente 2 oraciones este párrafo, y esta segunda oración pues tiene toda esta información, ¿verdad? Todo esto, perdón. Ok, así de sencillo. ¿Cuál texto tiene mejor cohesión? Y coherencia y todo, ¿verdad? Párrafos. Son 2 párrafos muy diferentes. Se fijan, dice que de 5 a 10 oraciones, esta tiene 2 oraciones, pero tiene mejores particularidades o mejores características, mejor dicho, que este otro párrafo, que conservan la misma información. Ok. Algunas palabras que se pueden sustituir por una sola son, bueno, esto pues hay muchas, ¿verdad? Aquí hay unos ejemplos. A nivel personal, pues puedes decir personalmente. Y de conformidad con se puede cambiar por un según. En vista de que se puede cambiar por un por. Y no obstante el hecho de que se puede cambiar por un aunque. Cuando no se es un redactor modelo, se sugiere seguir el orden gramatical de la oración para lograr unidad, cohesión y coherencia. Okay. Y dice oraciones con sujeto y predicado. El profesor de biología es el quien proporcionó soporte documental sobre una práctica experimental. Este es el predicado, ¿verdad? Que se dice del sujeto. ¿Qué hizo el profesor de biología? Esto. Ok. Dice aquí el núcleo verbal o el verbo es proporcionó, ¿verdad? Muy bien. Eso es nomás para separar la oración. Que eso lo aprende uno en primaria. No me digan que no. Estás trabajando para utilizar el procesador de palabras para escribir. Bueno, seguramente esta actividad es escribir en el Word, ¿verdad? En el procesador de palabras, no tiene que ser Word. Yo tenía OpenOffice y Microsoft Office, ¿verdad? Ahora solo tengo Microsoft. Entonces, los procesadores de palabras pueden ser varios. Yo manejo Word ahorita. También por aquí deben estar los de Google. Y normalmente yo tengo de reserva o de respaldo los de la librería gratuita de OpenOffice. Eso lo descargo, lo instalo y ahí lo dejo para, no sé si en algún momento me falla Word, Excel, PowerPoint o algo de esto que uso de Microsoft, pues uso los otros, ¿verdad? El OpenOffice Writer, el OpenOffice Slides, esos, ¿verdad? Entonces esos son gratuitos, los pueden buscar en internet, descargarlos, instalarlos en cualquier computadora y van a funcionar. No necesitan pagar por ellos, a diferencia de estos, ¿verdad? Que no son gratuitos. Dice aquí, pues seguramente es una actividad de escribir. Entonces, pues no lo voy a hacer. De la misma manera en que un mueble bien terminado es pulido una y otra vez, un texto bien escrito es producto de varias revisiones y correcciones, ¿verdad? La revisión es un instrumento para mejorar el texto en forma global. Revisar y corregir consiste en leer, releer y volver a leer lo redactado ¿para qué? Pues para depurar el contenido, eliminando lo irrelevante y agregando detalles necesarios. Por ejemplo, este ejemplito que nos ponen aquí, ¿ustedes creen que se hace nada más de, pues le voy a quitar esto y ya? Pues no, ¿verdad? Tuvieron que leer, entender bien cuál es la idea que presentaba y reescribirlo de una manera más adecuada. ¿Ok? No es tanto como voy a reescribirlo y ya. Organizar mejor las ideas, que también se hizo allá arriba, mejorar la presentación, simplificar las oraciones, todo esto se ve de ejemplo en el párrafo anterior que vimos. Precisar los datos e informaciones y corregir la puntuación y la ortografía, pues no creo que tuviera errores ortográficos, ¿verdad? Pero si los hay, pues se corrigen. Pero si se fijan bueno, si supiéramos que esto está jerarquizado, esto es lo menos importante, la ortografía, para la revisión, ¿verdad? Primero hay que revisar ideas, la organización, la presentación, las oraciones, contenido relevante, todo eso, ¿verdad? Ya cuando tienes todo claro, ya resumido, ya bien acomodado, pues ahora sí corriges la ortografía y la puntuación.
También, ¿por qué? Pues porque si vas a eliminar partes del texto, pues vas a tener que volver a corregir puntuación, ¿verdad? Entonces, mejor hasta el final, que ya tengas todo claro, te vas a checar la puntuación y la ortografía. Dice aquí, bueno, son sugerencias de cómo hacer esto, ¿verdad? De las revisiones y las correcciones. Primero, ¿para qué se hacen? Para añadir información, para ordenar la información y para separar lo relevante de lo superfluo, o sea, de lo que ni tiene que ver con el tema tanto, ¿verdad? Y con la revisión y la corrección de la estructura, para, si se fijan, primero es información, ¿sí? Primero la información para añadir o para ordenar la información. Luego la estructura del texto, ¿para qué? Para separar los párrafos, para buscar ideas centrales, para completar párrafos incompletos que, por ejemplo, no tienen oración de conclusión o no tienen oración de introducción, ¿verdad? O algo así. Y seleccionar los conceptos o palabras claves. Luego la revisión y corrección de el estilo de redacción o escritura. ¿Para qué? Para recortar frases largas, para añadir conectores adecuados. Esto es muy importante. Buscar el léxico preciso, o sea, puede que lo hayas escrito bien, pero tal vez si usas otra palabra en lugar de usar pero, pues esté mejor escrito, ¿verdad? Porque a lo mejor ya usaste 3 peros en el mismo párrafo, pues hay que cambiar uno por esto quiere decir que, o esto nos lleva a creer que, en vez de usar una palabra que ya habías usado repetidas ocasiones. Y desarrollar una idea por escrito. Muy bien. Después se corrigen, ahora sí, los aspectos de ortografía y gramática, acentos, las palabras que no sabes si están bien escritas, pues hay que buscarlas o corregirlas o cambiarlas por otras, o checar en la Real Academia Española que sí sean palabras bien escritas, ¿verdad? Concordancia de los verbos con las personas gramaticales, pues si fueron buenos en español en la primaria, en la secundaria, esto no deben de batallar, ¿verdad? Uno normalmente sabe conjugar verbos en su idioma por naturaleza, ¿verdad? De niños uno batalla, ¿verdad? Pero mientras uno va creciendo se va dando cuenta de que yo corro, tú corres, él corre y nosotros corremos, ¿verdad? Esas conjugaciones de los verbos, pues uno las ve como algo muy natural, pero hay quienes no, ¿verdad? Y hay que buscar esa concordancia entre el verbo y la persona que está haciendo la acción, que está realizando la acción. Y repasar los signos de puntuación al final. Una vez que se ha revisado el propio escrito, es recomendable darlo a leer a otra persona, porque ella notará aspectos que el propio redactor ya no. Pues sí, ¿verdad? Uno va a checar su texto y lo va a checar 2, 3, 4 veces, lo va a corregir y uno mismo va a decir ya está. Lo vas a leer y lo vas a leer muy bien, ¿verdad? ¿Qué necesitas ahora? Pues una revisión externa o de otra persona. El corrector anotará sus observaciones y las devolverá para que se hagan las correcciones necesarias. En el siguiente diagrama se presentan algunas otras sugerencias de estilo para corregir y revisar. Ok. Entonces, pues aquí hay estilos, ¿verdad? Dice palabras simples, palabras precisas, eliminar palabras innecesarias, cuidado con los verbos, oraciones cortas y claras, párrafos efectivos, tono y lenguaje adecuados, estilo personal, incluir solo lo necesario, palabras positivas. Esto es muy importante, hasta para la comunicación verbal, no para la escrita. Bueno, también para la verbal. Si tú hablas con una persona de manera negativa, esa persona muy probablemente va a tomarlo de manera negativa o a contestarte de manera negativa. En cambio, si lo dices de manera positiva o si comunicas algo de manera positiva a las personas, es más probable que lo vean de manera positiva, ¿verdad? Entonces esto parece que no, pero ahí está en la mente de todos. Mejorar la presentación, o sea, usar buenos encabezados, ayudas visuales y buenos conectores. Ya, en esta fase también
Es de gran utilidad una lista de cotejo como la siguiente, ya que en ella se enumeran los aspectos puntuales en los cuales hay que concentrar la atención. Tenla a la mano para que te auxilie en los trabajos de redacción que debas elaborar en los próximos módulos que curses. En muchos módulos te van a pedir de trabajo hacer un ensayo del tema, ¿ok? ¿Por qué? Porque hacer un ensayo engloba todo lo que estamos viendo ahorita, ¿sí? Esto es muy importante, todo esto que estamos viendo. Si uno no sabe leer, investigar, redactar, apuntar sus ideas principales, hacer este tipo de cosas, difícilmente va a ser un buen estudiante. Entonces es primordial, y por eso en muchos módulos te dicen haz un ensayo sobre estos temas que has visto hasta ahorita, el tema de la contaminación del aire y bla bla bla. Entonces si no haces un buen texto es porque no estás aprendiendo bien. Desde ahí ya puedes darte cuenta y puedes estar seguro de que te falta y tienes que regresar y releer y todo eso. Entonces, pues no vamos a ver ahorita de la redacción de un texto. Aunque por ejemplo yo, si les dejo de tarea una redacción, seguramente usaría esta lista de cotejo, ¿verdad? Palomearía aquí, sumaría las palomitas y les daría una calificación, que pues yo no les doy calificaciones a ustedes directamente, pero me sirve para informarles si está bien o está mal, nada más para eso. Si están aprendiendo bien o les falta. Muy bien, esto es que pues al final hay que pues ya presentarlo, ¿verdad? El documento. Presencia de títulos, ok, todo esto ya es la presentación final del texto. Tampoco lo vamos a ver a fondo, pero pues ya saben que pueden poner títulos, palabras negritas, todo eso, que pues aquí a lo mejor no tengo mucho, pero aquí les puedo señalar un poco de eso, Por ejemplo, no se puede crear la selección de texto porque la rotación de texto no es horizontal sino vertical. A ver, pues aquí, ahí está. Okay. Aquí hay cosas para presentar el texto. Yo le puedo dar color a las letras, le puedo dar minúsculas, mayúsculas, le puedo poner un tamaño diferente, le puedo decir qué tipo de letra quiero usar, okay. Si está centrado, si está a la izquierda, si está alineado a la izquierda, a la derecha. ¿Qué más? Bueno, esto es... Bueno, vamos a ver qué dice aquí. Cambiar el espacio. Esto es el espacio entre las palabras, entre las letras, entre los renglones. Todo eso ya es la presentación final, ya no tiene que ver con la redacción, ¿verdad? Ya es más lo visual que va a ver el lector. Eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Lo que nos hablan aquí. Seguramente aquí dice que tu texto que estabas escribiendo en el editor de textos, que yo no escribí nada, lo acomodes bien con este tipo de características del texto mismo, ¿verdad? Fuentes. Evalúa tu aprendizaje, competencias. Bueno, esto es evaluación personal, pueden hacerla ustedes. Sean honestos. Todos estos marcadores que tengo aquí los tenía por otra clase que di hace ya un tiempo, pero ya no los pude quitar todos. Tengo que quitarlos de uno por uno. Pero bueno, y ya, ahí se acaba la unidad. En el siguiente video hacemos la evaluación de la unidad 2 para ya entrar de lleno a la última unidad de este libro. Entonces nos vemos la siguiente clase. Estudien, repasen. Ya el siguiente video va a ser evaluación de la unidad 2. Sería bueno que lo contestaran a la par mientras ven el video, pausar y checar cuál es la que ustedes creen que es la respuesta correcta, apuntarla en una libreta y pues luego yo digo mi respuesta y ir cotejando. Y mi respuesta, no sé, yo no me preparo para hacer esos exámenes. Yo con esto de las clases es como me estoy preparando. Entonces hago el examen y al final veo si me saqué cuántas bien, cuántas mal, qué errores tuve, por qué las tuve mal. Entonces nos vemos la siguiente clase. Cuídense, muchas gracias. Adiós.